Hola a todos. Estamos aquí para hablar del texto del mito de la diosa por Anne Berg. Y a mí me parece interesante del texto entendemos la importancia de la mujer en el político desde el comienzo del texto que hace referencia a la tierra como la madre tierra. Encontraron todos los escultores de la diosa madre la representación de la mujer embarazada y extrayendo los atributos de la mujer como su pecho, muslo, matriz, etc., para representar el misterio que está dando a luz. Después de ver todos los dominios en los que la mujer, y tal vez para ser más específico, la diosa, era un personaje tan fuerte que parecían ser respetado dentro de la religión. Si me comparo con la religión que sigue muchos años después, en la mitología griega, la mujer siempre fue la segunda detrás del hombre, ya que la más poderosa era Zeus. Incluso allí los diosas eran figuras poderosas como Artemisa, Atenea y la Madre de Tierra. Y creo que a medida que avanzamos hacia la última religión, la mujer perdía sus poderes. Este texto es muy interesante en la medida en que, digamos, con la excusa de la estatuilla de la diosa, nos comienza como a mostrar cómo es la configuración de lo religioso en cuanto está caminado a lo sagrado, y ya comienza a verse la distinción entre lo que podemos considerar lo sagrado y lo profano. Eso que se ve reflejado en, digamos, en cada uno de los símiles o representaciones que la autora muestra de la diosa. Entonces se referencia, por ejemplo, cuando lo hace con la cueva, o digamos ya cuando ya involucra en este caso los animales y específicamente el oso, que incluso me hace recordar pues las últimas clases que hemos tenido, en la medida en que esas representaciones son las que comienzan como a prefigurar o digamos ya configurar lo que implica la distinción entre un plano sagrado y un plano profano, y cómo es esa relación que tenemos, inclusive ya hasta el punto de como bien lo decía Mathieu, ya de la importancia de la mujer, y digamos que ya comienza como esas similitudes y la importancia en este caso del dibujo como una muestra distinguible y diferenciadora entre un factor y otro. Y pues sobre todo también ya como también la autora muestra en ciertos pasajes la evolución de las relaciones que el hombre tenía, por ejemplo, con los animales. Entonces esa medida nos muestra cómo antes era una relación y ahora se ve de otra manera, pero aún así siempre habrá unos factores o unos contextos o unas excusas que nos permiten como rememorar o recordar esa relación. E incluso pues ya podemos asociarlo ya como a lo que concebimos como lo sagrado en la actualidad desde un enfoque occidental, ya como los mitos de la caverna platónico o el primer motor aristotélico, o digamos ya la misma concepción medieval de divinidad, o digamos todo lo que representa eso. Es importante entender, y pues según la lectura también, entender lo sagrado como una estructura de la conciencia. Es decir, que antes estuvo la conciencia y después lo sagrado, que todo fue un proceso para llegar allí, y no simplemente dar por hecho de que se hicieron unas imágenes y que se entiende que son representativas de lo sagrado, sino que comprender que antes de ello se necesitó tener esta conciencia que, según el texto, es perteneciente a todos los pueblos, y que esto mismo es lo esencial de la raza humana. También me parece interesante cómo relaciones, términos en la actualidad, como decir la Vía Láctea o la cigüeña que trae al niño, son conceptos que nosotros tenemos en ese momento, y cómo eso tiene repercusión en toda esta simbología de hace millones de años. Entonces,
Me parece que esa significación que todavía pues nos compete, siento que es muy fuerte este significado, este símbolo de la madre como vida y de cómo esto pudo pues como cambiar términos que son como atemporales. Bueno, a mí me sigue llamando mucho la atención la importancia que le han dado, que le dieron en esta lectura y en la anterior a la figura de la mujer. Y en este caso, como para complementar un poco lo que ya han dicho de las figuras o de las estatuas que mencionan, de la figura femenina también, pues me parece interesante hablar de la cueva y cómo relacionan a la cueva como el útero de la madre diosa, y adicionalmente como esa cueva es como una especie de recorrido y de proceso como de iniciación tribal, en el que además de hacer culto también a sus muertos, que era un tema muy importante, también es la representación del renacimiento y de la vida misma. Pues eso en cuanto a la cueva. Y yo sí quisiera resaltar un pedacito con el que inicia la lectura de un jefe Seattle, yo no sé cómo se pronuncia bien, pero es un jefe tribal de una tribu americana que dice: cada parte de la tierra es sagrada, el agua, los árboles, la tierra, el aire son sagrados y preciosos. Si venden nuestras tierras, deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los vuestros, y tendrán que mostrar por ellos el cariño que mostrarán por un hermano. Y yo creo que de todo lo que hemos venido hablando de cuando el ser humano se sale del mundo, creo que eso fue, digamos que es algo que hemos olvidado y nos apartamos de la naturaleza y digamos, de esta relación tan fuerte que tenía el ser humano con su entorno natural. Y bueno, eso se ve expresado en la cantidad de problemas que enfrenta actualmente el planeta. Ahí mismo en la pregunta se genera esa inquietud de qué pasó, o sea, qué sucedió, para que de un momento el ser humano tuviese a los animales como hermanos, y de sí mismo la naturaleza de su entorno, y que luego ya esa naturaleza, esos animales, se volvieran ya más como un objeto de uso del ser humano, como de herramienta de producción para satisfacer las necesidades. Entonces también hay que pues, hacernos esa pregunta. Bueno, ya para finalizar, a mí el texto me pareció muy interesante. Podemos ver ya el interés del hombre sobre la vida en sí, ¿no? O sea, cómo se origina y cuál es el proceso. Y es ahí donde santifican o no, lo toman como dioses a la mujer, empiezan a ver cómo es el proceso de vida y hacen la analogía con la cueva, ¿no? O sea, y también toman en cuenta muchos casos, como por ejemplo de los animales, de las aves, o sea, que las aves vienen de un lugar a otro y en su aparición probablemente lo toman como la venida de las lluvias o algo así, ¿no? También habla de la cueva en sí, de las formas que se tallaban dentro de esta, ¿no? También se podría decir que algunos tallos sobre la piedra eran la sombra y que ellos mismos veían animales dentro de Para terminar, nada más quisiera citar algo que me pareció algo bonito, que no es el hombre quien tejió la trama de la vida, es solamente un hilo. Y eso es todo. Ya. Bueno, muchas